Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Saludos, bendiciones a todos y a todas. Estamos por iniciar nuestra clase sobre los llamamientos de Dios. Estos cursos que estamos teniendo un grupo de hermanos con este servidor en diferentes partes del mundo. Me da mucho gusto saludar a nuestra querida hermana Rosy Moreno. Bendiciones, hermana. Las hermanas que, una de ellas yo la añadí, eliminé a uno que estaba inactivo y hay otras que usted mencionó. Dígale que me pida que ya yo he eliminado una cuanta personas para que ya puedan estudiar. Me interesa a personas que quieran estudiar la palabra y no están en la página simplemente por estar, sino estamos, la página, nuestra página, todo lo que uno hace, dice 1 Corintios 10 que tiene que ser para la gloria de Dios. Para mí es inconcebible yo tener una página o dos y simplemente tenerla ahí para poner tonterías. Es para glorificar a Dios. Esta vida es muy corta para perderla en boberías. Dios le bendiga, hermana Mercedes, hermano Rey. Muchas bendiciones. Dado la importancia de la clase de ayer de los dones espirituales, yo voy a continuar un poquito más y abundar en ello. Y quizás mencionarle algo que no le había mencionado. Así que me alegra mucho verle a todos y a todas. Vamos a pedir al Señor su ayuda, que sin Él nada podemos hacer. Padre, doblamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta hora del día. Gracias, Señor, por acercarnos a este fin de semana. Gracias por cuidar nuestras vidas. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra para ayudarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro adorable Salvador. Gracias por cada hermano y hermana. Gracias, oh Dios. Permítenos, Señor, seguir creciendo, aprendiendo y también desaprendiendo. Elimina, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, ideas erradas que todas las tenemos, porque son una mixtura de lo precioso y lo vil. Padre mío, Padre, ayúdanos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Presentamos la clase de hoy y también la que tendremos esta tarde sobre teología. Dame, Señor, ahora te pido entendimiento, Señor. Que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano querido. Comparte el contenido para que otras personas puedan beneficiarse. Ayer inicié la clase número 8 de los llamamientos de Dios y nos encontramos en estos momentos en el tema de el llamado de Dios con sus dones. Lo que la palabra dones en griego, neumáticos, con relación a los neumáticos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, había mucha confusión, había mucho error doctrinal. Entonces, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en la carta a los Corintios, es lo que está haciendo, que le está respondiendo a 10 problemas que le plantearon a él. Después que él salió de la iglesia, pasó un tiempo, entonces habían problemas, habían cisma, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, un caso de incesto, había 10 problemas. Fácilmente podemos ver en la primera de Corintios. Entonces, el apóstol Pablo está contestando. Uno de los problemas que habían era el uso y el abuso de los dones espirituales, los carismas, los máticos. ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual?
Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que no tenemos, que no teníamos, que viene como un don de Cristo a la iglesia por el Espíritu. Dios rogará al Padre, Él enviará el Consolador. Al venir el Consolador a los creyentes le da uno o más dones. Uno o más. Yo quiero reiterar que cada creyente tiene dones espirituales. Así es, cada uno, si es uno que tiene, no sea como aquel que cogió el dinero del maestro y lo, perdón, y lo puso en un sudario. ¿Sabe lo que era ese sudario? Un paño de muerto, lo que ponían a los muertos. Él sepultó literalmente el dinero. Esos dones son de Dios, vienen de Dios. Son habilidades sobrenaturales. Okay. Déjeme aclarar una idea errada. Un talento natural no es un don. Yo oigo que la persona dice, el hermano tiene el don de la música, el don de cantar, esas son habilidades. Usted no sabe tocar un instrumento, usted puede registrarse en una escuela y aprender a tocar la guitarra o cualquier instrumento. O la hermana tiene el don de cocinar. No, eso no es un don, es una habilidad. Mi mamá me enseñó a mí a cocinar cuando yo era muy jovencito. Yo quería aprender porque yo quería ayudarla a ella. Entonces era una habilidad. Entonces, una cosa son las habilidades naturales, que todas las tenemos, y otra cosa son, porque dice que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, Cristo y el Padre distribuyen dones y ministerios soberanamente como Él quiere. Y Él mismo constituyó, te lo leo en Efesios, el Espíritu Santo, como conoce las necesidades que hay en ese cuerpo multimiembro, en esa iglesia local, donde usted se está congregando, y usted es miembro de esa congregación. Entonces el Espíritu Santo, bienvenido Cristo para las Naciones, estamos en la clase de los llamamientos de Dios, clase número 8. Entonces, el Espíritu Santo le va a dar a usted una habilidad sobrenatural para que usted lleve a cabo la labor que Dios quiere que usted desempeñe. Entonces, ahí en 1 Corintios se mencionan 9 dones del Espíritu, ¿verdad? En Romanos 12, de 3 en adelante, ahí mencionan, creo que son 7 más dones. Y en 1 de Pedro se ha contado quizá 28, 29, y a veces el Señor usa la combinación de 1 o 2 para funcionar. Por ejemplo, todo pastor tiene que tener el don pastoral y el don de maestro. Por eso es que cuando usted lee Efesios 4 dice, la mayoría de los exégetas o de los expertos en la Biblia, ellos dicen que Efesios 4, cuando dice pastores y maestros, sino pastores raya maestros, o sea, que todo pastor tiene que ser un maestro. Escuche lo que estoy diciendo, tiene que ser maestro. Entonces, si usted se encuentra en una congregación donde el pastor no enseña, entonces ese hombre no es pastor. Si él asume la responsabilidad y no enseña o no sabe enseñar, sencillamente él no es pastor. No hay que darle vuelta, porque todo pastor tiene que tener el don de la enseñanza, porque va a alimentar la grey. Usted cuenta que lo que tiene que ver con lo que es el Evangelio, yo expliqué eso, ¿verdad? El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es un mensaje que se compone de 2 cosas. Ok. El Evangelio es un mensaje evangelístico y una enseñanza.
se le predica a los inconversos. Ajá. ¿Y quiénes atienden luego a esos inconversos que se convierten en ministerio pastoral? Enseñándole. Como dice Mateo, dice que le pide que guarden todas las cosas que yo os he enviado. Entonces yo quería aclarar eso. Ayer nosotros vimos, déjame repasar estos dos aspectos. No, eso no es. Ok, aquí. Dijimos ayer que los dones glorifican al Señor. Y vimos el ejemplo cuando los valientes de David querían traspasarle el reino. Saúl había sido desechado y los soldados de Saúl, muchos de ellos, se iban alineando y ellos se afiliaban, estaban en las filas de David. Y dice ahí, esto está ahí en estos textos, 1 Corintios, venía ayuda a David para traspasarle el reino. Esto, como usualmente se habla de los dones espirituales y solamente se quiere ir al Nuevo Testamento, alguno de nosotros no está claro. Pero está claro que en el Antiguo Testamento habían dones espirituales. Por ejemplo, los reyes eran ungidos, los sacerdotes y los profetas, para desempeñar sus distintos ministerios. Cuando se hizo el tabernáculo, Dios dotó a hombre y lo llenó de espíritu y sabiduría para hacer la obra del tabernáculo. Le dio sabiduría a Moisés para recordar todos los detalles. Diga usted, hermano, tenía que recordar 60 columnas, 7 piezas, las cortinas, todo el mobiliario. ¿Cómo lo iba a recordar si no es por el Espíritu de Dios? Entonces Dios le dio esa sabiduría a Moisés. Ok. Entonces, ese fue el primer aspecto de lo que dijimos ayer. Lo segundo que dijimos fue lo siguiente, que los dones son necesarios y que deben de procurarse. En otras palabras, debemos procurar abundar en dones espirituales y dice la palabra, para la edificación de la iglesia. Es decir, que el don espiritual que usted tiene, o dones, usted lo está manifestando, lo está llevando a cabo, usted está funcionando en la iglesia local o en otra congregación, porque si usted se va a otra congregación, los dones no se quedan ahí. Los dones son dados del Señor a usted para el cuerpo. Entienda esto, los dones espirituales son dados para todo el cuerpo de Cristo. Es un pecado, déjame decirle esto, porque yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, un hermano, digamos un hermano de la iglesia al cuerpo de Cristo, aquí en Nueva York, tiene cierto don espiritual. Y él es de gran bendición en la iglesia local, hermano o hermana. Entonces, un pastor de otra iglesia, digamos de otro concilio, dice, oh hermano, ¿cuánto me gustaría que el hermano o la hermana de la congregación pudiese venir aquí por unos cuantos días y nos dieran una conferencia sobre esto? Yo no puedo decirle al hermano, no vaya. Yo no puedo decirle a ese hermano, oh no, ese hermano, como a veces pasa, es de otro concilio, de otro. Eso es actuar en la carne y no tener conciencia de lo que es el cuerpo. El Señor dio ese don para bendecir su cuerpo. Y el cuerpo no es solamente un grupito aquí y allá. Es un cuerpo multimiembro. Yo no sé si usted está entendiendo. El Señor da ese don para bendecir su cuerpo. Y su cuerpo no solamente la iglesia suya. Ahora, Dios nos ubica en una iglesia local. Por ejemplo, yo salgo a diferentes lugares periódicamente a llevar la palabra. Yo salgo. Y si un hermano de la congregación dice, oh, sí, hermano pastor, míreme, esta iglesia quiere que yo sea bendecida con esto. Digo, claro, vamos a orar por usted. Gracias por decírmelo. Y usted se va
y bendice, porque primeramente usted le pertenece al Señor. El pastor no es dueño de su vida, el Señor es dueño de su vida. Entonces, los pastores cometen un error creyéndose adueñar de las personas. A mí mismo me quisieron enviar a pastorear una iglesia aquí en la ciudad de Nueva York. Como yo soy dominicano, entonces era un barrio dominicano, un lugar. Entonces el presidente del concilio en ese tiempo, como tú eres dominicano, vete allá. Y entonces mi pastor no quería dejarme ir. Entonces me dice, ay, Manuel Cola, tú eres muy útil. Es que él no quería perderme en ese sentido. Pero no, eso, en ese sentido, mi pastor estuvo errado. Porque yo le perdí con el Señor. Y en resumidas cuentas, como que ya después me fui completamente de ese movimiento. Pero digo esto, ¿verdad?, para que tome carta en el asunto de que los dones son dados para bendecir al cuerpo con C mayúscula, el cuerpo. Si usted se ubica ahora a Puerto Rico, Dios lo envía a la República Dominicana o a Perú, o a México, otra parte del mundo. Esos dones usted lo va a usar para bendecir a ese cuerpo en ese país, en ese lugar. Entonces, ahora voy a ir al tercer punto de la clase número 8 que ayer no tomamos. Ubícate conmigo aquí en 1 Corintios capítulo 14, donde nos quedamos. Estamos en la clase número 8 sobre el llamamiento de Dios y el tema es los dones, el llamado de Dios con sus dones. El llamado de Dios con sus dones. Una cosa es el fruto del Espíritu, el fruto singular, y otra cosa son los dones espirituales, plural. Entonces aquí, en 1 Corintios, capítulo 14, ahí nos quedamos. Ahora voy a ir al punto número 3, el punto número 3 de la clase de ayer, y luego iniciaré la nueva clase según el tiempo que tenemos disponible. ¿Estamos listos? Biblia, libreta, con qué escribir, un corazón dispuesto, una oración. Abre mis ojos, oh Dios, y miraré las maravillas de tu ley. Yo bendiga a la hermana Gloria. Bienvenida a la clase bíblica sobre los llamamientos de Dios, la clase el llamado y los dones espirituales. Yo quiero ser reiterativo de que todo creyente nacido de nuevo, absolutamente todo, hombre, mujer, joven, Dios por el Espíritu le otorga uno o más dones espirituales como el Espíritu Santo quiera distribuirlos soberanamente. Eso lo hablamos ayer. Cada persona, cada uno de nosotros, el Señor nos da. Yo le explico a ustedes que de la misma manera que nuestro cuerpo está dotado de 5 sentidos, ¿verdad? Estos 5 sentidos. Yo estoy usando mucho de los 5 sentidos. Estoy usando mis ojos, estoy respirando, mi boca, mis oídos, ¿ok? Mi tacto, los 5 sentidos. Y yo me manifiesto por ello. El Espíritu Santo se manifiesta por esas facultades espirituales llamados dones espirituales, ministerios, operaciones, todo ello. Y por medio de ello, Dios quiere edificar a su iglesia y que el mundo sea alcanzado por el Evangelio. Entonces, nosotros no podemos quedarnos simplemente sentados en una congregación sin hacer nada, esperando el próximo culto. Dios nos da esas habilidades espirituales, esos dones, para la gloria de Él, para que lo número uno es que sea glorificado. Eso es lo número uno. Y que la iglesia sea edificada. Y uno mismo es edificado y uno mismo crece espiritualmente a llevar a cabo esos dones.
yo crezco espiritualmente al ejercer el don de la enseñanza, porque me lleva a estar más con el Señor, a meterme en las Escrituras y a depender del Espíritu de Dios que me ayude y me dé para yo poder comunicar su bendita palabra. Bien, estamos en 1 Corintios, en el capítulo 14. El tercer punto de esta clase es lo siguiente. El primer punto es: los dones glorifican al Señor. El segundo punto fue: los dones son necesarios. Son necesarios. Yo necesito la habilidad que me dan las manos. Mi boca es necesaria, mis oídos, mis pies. Es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo facultativo, que tiene facultades sobrenaturales dadas a la iglesia, dadas a los hermanos, para que su obra continúe y seamos bendecidos y edificados. Yo necesito tus dones espirituales si tú estás en la iglesia local donde yo pertenezco, o si te conozco personalmente. Usted necesita mis dones espirituales para yo ayudarle en lo que yo pueda. Necesitamos el uno para con el otro. Es algo recíproco. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. La mano, todo el cuerpo, siendo mucho, es un solo cuerpo. Ok, los dones deben ser usados. ¿Y sabe qué? Que los dones enseñan al que los usa. ¿Cómo es eso, hermano Juan? Bueno, en 1 Corintios capítulo 14, abre tu Biblia y mira el versículo 29. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Vamos a leer ese texto, mira aquí. Está hablando aquí, el contexto es el don de hablar en lenguas. Yo no voy a entrar ahí yo creo que los dones están en operación. De que hay abuso, todo esto está aquí en la Biblia. Dice aquí: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Si alguien dice, yo tengo el don de hablar en lengua, ¿qué dice? Bueno, pide en oración poder interpretarla. ¿Por qué? Para todo es para edificación. Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Ok, voy ahora a saltar al versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué está refiriendo? No profeta al estilo Antiguo Testamento como Jeremías. Esos carismas, esas manifestaciones del Señor venían a las vidas de hermanos y hermanas. Entonces, dice, así dice el Señor, y esa persona traía un mensaje inspirado por el Espíritu Santo a esa congregación. Ahora dice aquí, bueno, está bien, pero hay que juzgar, no al hermano, lo que sale de la boca del hermano para uno poder decir el amén. Entonces dice aquí, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, los demás profetas. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Es decir, se para a alguien y trae un mensaje inspirado por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Ahí están los hermanos. Ellos están, los otros hermanos que tienen ese don, están discerniendo y dice, y entiende lo que está diciendo ese hermano. Entonces, ese hermano toma su turno, trae la aclaración y el otro se sienta.
Tiene que haber un orden, ¿ok? Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendamos y todos sean exhortados. Es decir, note usted que al fin de todo esto, dice aquí, para ser exhortados, para poder aprender. Yo estoy muy consciente, amados míos, que hay congregaciones que niegan estos dones espirituales que estamos hablando. Yo estoy muy consciente de esto. Estoy consciente de ello. Y ellos dicen que esos dones ya no son necesarios. Ellos dicen eso. Que ya la Biblia fue completada y que ya no se necesitan esos dones. Bueno, pero aquí dice que deben ser usados. Aquí dice que no se impida. Aquí dice que somos exhortados y aprendemos. Entonces vamos a impedir algo que nos exhorte y que nos ayude. Ahora, el problema que ha habido a través de la historia, es que ha habido muchos abusos y muchos falsos dones y muchas falsas manifestaciones. ¿Qué valor tiene, por ejemplo, de que usted vaya a una congregación y alguien le ponga la mano y usted se caiga para atrás? O sea, yo quisiera que alguien me explique eso. Se pone en una línea y viene la persona o le pone la mano y se cae y se cae. Y a veces la hermana hay que ponerle una sábana y todo esto. Y a veces es un desorden lo que hay ahí. Cuando yo inicié el ministerio, yo no veía nada de eso. Absolutamente nada de eso. Yo no voy a estar ahora juzgando a nadie, ¿verdad? Dios es el que juzga. Pero solamente que usted discierna y considere lo que le digo. ¿Okay? A mí me ayuda una buena palabra predicada. A mí me edifica una canción bíblica. A mí me ayuda una enseñanza, una exhortación. A mí me edifica un mensaje de consolación. Eso a mí me edifica. Pero que alguien venga, me ponga la mano y yo caigo para atrás. Me levanto. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo me edifiqué? ¿Qué fue lo que recibí? Y la gente dice, ay, pero ¿cuánto? Yo lo veo ahí. Especialmente los evangelistas. Culto de avivamiento. Poder, unción y fuego. Yo no sé a qué ellos se refieren con eso. Para ellos, poder, unción y fuego es el ruido, el alboroto, la gritería descontrolada. Bueno, hermano, no sé, yo sé lo que les digo porque tuve parte unos cuantos años en ambientes de ese laberinto. Okay. Versículo 32. ¿Está conmigo? 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas sujetos a los profetas. Es decir, alguien que se cree profeta tiene que estar sujeto a los demás. Usted no puede decir, oh, porque yo lo digo, eso es. Oh, no, no es así. Mire esto, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Oiga esto, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Papa caliente esa expresión. Porque no les he permitido hablar. Eso es parte, algo cultural que había en esos tiempos. No se podía interrumpir. Las mujeres a veces hablaban e interrumpían y decían, no hablen, esperen. Dice, pregúntele a su marido. Dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido. Lo ve aquí. Porque es indecoroso que una mujer hable con la congregación, en la congregación. Esto aquí se ha tomado y se ha dicho que como que la mujer no puede participar en nada en la congregación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo nunca aceptaría eso. Lo que sí
lo que sí yo sé es que yo no encuentro evidencia de que una mujer pueda ser pastora en la congregación. Y eso es controversial también. O sea, yo no veo, bíblicamente hablando, no hay pastoras en el Nuevo Testamento. Por el orden divino. O sea, Cristo es la figura masculina, la cabeza, y nosotros la figura femenina. Eso viene de Adán y Eva, hermano. Hay un orden divino en las cosas. No es porque el hombre sea superior, sea más inteligente. Es simplemente por un orden divino. Yo no voy a entrar aquí en controversia y nada de eso. De que las mujeres son usadas por Dios y que son necesarias en la congregación, eso es indudable. Ahora mismo yo estoy dando esta clase y solamente creo que hay 2 hombres o 3 y hay 17 mujeres. El domingo doy clases y solamente todas son mujeres antes del culto. Hoy en la noche doy una clase de discipulado y casi son 4, 5, 6 o 7 mujeres y quizá un hombre está ahí. O sea, vamos a nosotros a tapar la boca de ninguna manera. Que Dios nos ayude. Dice aquí, versículo 37. Si alguno se cree profeta, 1 Corintios 14, 37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto no son opiniones de Pablo. Mas el que ignore, como quien dice, me da lo mismo. O sea, estos son mandamientos del Señor. Si usted lo quiere ignorar, y mire cómo comienzan los dones espirituales en 1 Corintios 12. ¿Cómo comienza? Te lo voy a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, los neumáticos, las habilidades, los carismas, las habilidades espirituales en los miembros de cada congregación. Usted que está oyendo, ¿usted tiene algún don espiritual? Uno más. Aunque usted diga que no, la palabra lo confronta y le dice, no, el problema es tú, es usted, que usted no ha descubierto o se ha negado a ser usado por el Señor. Es un gran privilegio uno poder ser útil al Señor. Esta corta vida es para servir al Señor y al prójimo. Para eso estamos en el planeta, para glorificar a Dios. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos? O sea, ¿para qué queremos la vida si no es para servir al Señor? Y dice, así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo con orden. Este es el último aspecto. Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, que hay una lista de dones espirituales que yo le había mencionado. Romanos 12. Tome nota de ello. Déjame presentarte ahora. Mire lo que he estado compartiendo hace unos minutos. Los dones deben ser usados. Enseña a los que lo usan. No deben ser impedidos. Y tercero y último, requisitos para usarse debidamente. Requisitos para usarse debidamente. Ok. Si usted tiene una habilidad natural, digamos una habilidad natural, solamente estoy haciendo una comparación, y usted dice, yo soy un carpintero, y yo le digo, mire, aquí al lado de esta puerta, hágame una puerta igual que esa. Usted tiene que tomar las medidas, comprar el material, yo le doy las medidas. Mire, yo quiero una puerta de esta dimensión, anchura, la quiero de este espesor. Le doy todos los pormenores. Usted no simplemente viene y hace lo que usted quiere porque usted es carpintero. Yo soy carpintero.
Entonces, en lo que tiene que ver con los dones espirituales, las habilidades espirituales, de la misma manera. Mire aquí, en Romanos capítulo 12. ¿Está conmigo? En Romanos 12. Dice, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis, cambio, por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí viene ahora esto. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Retenga esa parte. Ahora viene y entra al mismo tema que entró en 1 Corintios 12. Preste atención. Usted debe tener la Biblia abierta para poder aprovechar y entenderlo. Porque de la manera que en un cuerpo, lo mismo dijo en Corintios, ¿verdad? Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es importante. Somos diferentes. Los miembros de mi cuerpo, los miembros de su cuerpo son completamente diferentes. Los ojos no se parecen a la mano, ni hacen lo que hace la mano. Los oídos es muy diferente a la boca. Yo no como por los oídos, ni escucho por la boca. Tiene una función, un diseño específico dentro del cuerpo y contribuye a la armonía y al buen desempeño de la vida de uno. ¿Okay? Mire cómo nos afecta cuando no podemos oír apropiadamente. Cuando nos duelen los oídos, por ejemplo. Mire qué problema cuando estamos afectados de la garganta y no podemos hablar apropiadamente. Mire cuando perdemos quizás una fractura de un brazo. No estamos funcionando a su cabalidad. Así mismo pasa con el cuerpo. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, el cuerpo de Cristo, somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ok? Así nosotros. Versículo 4. Entonces ahora él va a ilustrar, a explicar específicamente cómo, primeramente te va a mencionar 7 dones espirituales, si mal no recuerdo. Aquí lo vamos a ver. Y te va a decir de qué manera, cómo usarlo debidamente, cómo se debe usar los dones debidamente. Lo mismo, por ejemplo, con una habilidad natural. ¿Verdad? Digamos, un guitarrista. Me gusta mucho la guitarra. Los instrumentos de cuerda me fascinan a mí. Entonces, una guitarra, un piano, un arpa. Entonces, hay reglas, ¿verdad? No solamente darle a la guitarra. Necesita tener armonía. Es para producir una armonía. Una armonía. Entonces, él no se va a presentar en una congregación o digamos ejecutando una obra musical y simplemente le va a dar al azar a la guitarra o al piano, como haría un niño, yo que no conozco de eso. No. Tiene que funcionar
y tiene que ser usado debidamente. De la misma manera, el don espiritual que usted tiene y el don espiritual o los dones que tenemos nosotros, usarlo debidamente, siempre teniendo en nuestra mente. Mire tu oración: Señor amado, ¿de qué manera uso este don espiritual que glorifique tu nombre y que edifique la iglesia? Que glorifique tu nombre y que edifique la iglesia. Cuando es así, usted va a ser grandemente bendecido, porque usted mismo va a crecer. Usted mismo, el Señor lo va a mirar con agrado. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor con usted? Que le va a dar más. De repente, usted encuentra que Dios le ha dado una habilidad nueva. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor, bendiciendo tu vida, porque Él te puede delegar más. Cuando usted comienza un trabajo, ¿verdad? Alguien lo pone... Como a mí, yo trabajé en un banco, mi primer trabajo fue en un banco, y me pusieron al lado de una persona, y me dio un entrenamiento de lo que yo iba a hacer. Luego tuve un empleo por 35 años, que de ahí fue que me jubilé. Era en una compañía eléctrica aquí en Nueva York. Entonces, a través de todo eso, ponían personas a darme un entrenamiento. Y según yo iba aprendiendo más, el jefe me delegaba más. ¿Ok? Dice aquí: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, oiga esto lo que dice. Yo creo que usted lo escuche. Teniendo. Eso debe impactar. No dice cuando lo tenga, lo vas a tener. Algunos lo tienen. No, no, no. Teniendo, ya lo tiene. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo de Cristo y nos lo da a nosotros. O sea, teniendo. El problema somos nosotros, hermano. Teniendo, dice, lo tiene ya. En estos momentos, lo que están oyendo, teniendo. Échele mano a eso, esa promesa. Y busque al Señor que canalice el don para gloria de Él y para la edificación. Teniendo diferentes dones. Porque esto, según la gracia que nos es dada, a todos nos dio la gracia. La gracia es una dádiva y juntamente vienen esos dones. Entonces aquí viene Él y da ejemplo. Número 1, el de profecía. Lo pone como número 1. Hablar la palabra, proclamar la palabra, edifica mucho eso. Úsese conforme a la medida de la fe. Según la fe que tiene esa persona, para hablar la palabra, ese debe ser el uso debido a ello. Use ese don de traer la palabra según la medida de fe que Dios le ha dado a la persona que está ejerciendo ese don. Segundo, escuche bien, o si de servicio en servir. ¿Cuántos de ustedes habían oído anteriormente que el servicio es un don? ¿Verdad que nunca se oye eso? Nadie dice el don del servicio. Entonces, aquí dice claramente que en la iglesia Dios distribuye el don del servicio. Usted sabe que esto es cierto. Hay personas en las congregaciones que nunca están en el púlpito, no cantan, pero siempre esa disponibilidad de servir, de servir, de servir, de servir, de servir. Yo glorifico a Dios por eso. No porque sea mi esposa, no porque sea mi esposa. Pero mi esposa califica para eso. A veces yo no entiendo. Ella va a hacer algo, por ejemplo. Ella se esmera, decora, toma tiempo, hasta a veces hasta se madruga para hacer algo.
No, no, es que esto es para el Señor, Juan. Cuéntate tú si quieres acostarte. Yo, a veces se ha amanecido haciendo algo. Yo eso no lo puedo entender porque yo no soy así. Yo creo que usted entienda eso. Es porque Dios pone esa llama, ese fervor, esa gracia que Dios le da. Eso es extraordinario, hermano. Y dice, en la enseñanza. Ahí yo voy. Yo no puedo ser superficial en la enseñanza, por ejemplo. Esto a mí es la pasión de mi vida en el ministerio, la enseñanza, es la pasión mía. Esto me apasiona, me consume. No escatimo el tiempo que tengo que hacer algo, porque yo reconozco que si Dios me ha dado algo, yo tengo que ser responsable y tengo que ser dedicado, que se convierta en una santa obsesión lo que estoy haciendo, por es para la gloria de Él. Y dice, el que reparte, entonces aquí menciono número 1, mire esto, profecía número 1, servicio número 2, el que enseña número 3, el que exhorta número 4, el don de exhortación. Personas que traen exhortaciones, eso es un don. El que reparte, nadie habla de eso. El que reparte, ¿de qué manera? Con liberalidad. Número 5. El que hace misericordia con alegría. Todo esto son dones. Yo una vez prediqué en mi primera iglesia de este pasaje, yo titulé el mensaje, los dones silenciosos de la iglesia. No hace mucho ruido, ¿verdad? Servicio, repartir, etc. Yo sé, ya ustedes pueden ver. Dice, aquí son, yo creo, hermanos, que en vez de comenzar la clase nueva hoy, la voy a dejar para, hoy es viernes. No sé qué dicen ustedes, si la continúo o la dejo para el lunes. Yo estoy fresquecito, pero esta clase, lo que se conectaron, estamos tratando este tema. Mire, el tema es este. Míralo ahí. Clase número 8. El llamado de Dios con sus dones. Repaso. Los dones espirituales son capacidades, habilidades sobrenatural que el Espíritu Santo les da a su cuerpo como un regalo de Cristo, el Cristo resucitado. No los da porque seamos espirituales. La espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Porque la iglesia de Corinto era la más carnal y era la que más dones tenía. Algo irónico, ¿no? La iglesia de Corinto. Lo que esos dones nos llevan es a desear consagrarnos y ser personas espirituales. Queremos ser limpios, santos hombres y mujeres de Dios, porque representamos a nuestro Rey. Y de la única manera que lo que el Señor quiere extender su reino, todos los dones que usted ve aquí en la Biblia, Cristo los manifestó. Si usted se pone a analizar los dones,
Cristo usó esa manifestación de todos esos dones que usted ve aquí. Entonces ahora, por el Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya. El Espíritu Santo ahora, las habilidades de Cristo las da el Espíritu Santo en un cuerpo multimiembro esparcido en cada rincón en la tierra, siendo nosotros un micro reino, pequeño, una iglesia local. Ahí estamos nosotros y Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros. Okay. Lo voy a dejar hasta ahí y nadie me contestó la pregunta que le hice. Entonces, el lunes, Dios mediante, estaremos tratando el tema. Nos quedan 2 clases más sobre los llamamientos de Dios. La clase del lunes a las 11 de la mañana es el llamado de Dios con sus ministerios. ¿Okay? Y el martes, el llamado de Dios con su capacitación. Y entonces, el miércoles, quizás el miércoles o el jueves, depende cómo terminemos esto, entonces entramos al nuevo curso. Estoy debatiendo entre si comienzo Cristología, vamos a ver, el asunto es que va a haber un nuevo curso. Y hoy, escuchen bien este anuncio, como tengo una clase de discipulado a las 7 de la noche con la iglesia local, hoy estaré dando la clase de teología a las 5:30 por ahí. Así que chequé por las 5:30 en adelante por ahí, porque entonces tengo que dar la clase de los hermanos, que no la di el pasado. Okay. Me alegra, hermana, que te esté edificando. Sí, hermano Luis, es la número 8 que comencé ayer. La 9 no la he comenzado, la voy a comenzar el lunes. La clase del lunes se llama El llamado de Dios con sus ministerios. Y la próxima y la última, el llamado de Dios con su capacitación. No se pide esa clase. Los hermanos, las personas que son nuevas en la clase, sí, la hermana Marisa Escalera, sierva de Dios y colaboradora nuestra, si a usted le hace falta las clases, cualquier cosa que usted diga, yo no tengo esta clase, me gustaría oírla, contáctela a ella, ella con mucho gusto se la va a enviar. Ella tiene un archivo, y ella se la va a enviar. Pero hermano, pues, si usted se queda con eso ahí, coja esa clase, envíela para diferentes lugares, invite a otros a estudiar. Una manera de estudiar, ¿sabe cómo también? Cuando alguien coge las clases y se reúnen con un grupo de hermanos, 3 hermanos, y se sientan y lo paran, por ejemplo. Se dice algo, espérate un momento, párate ahí. Y ahí entonces un diálogo. Espérate, déjame buscar la escritura, déjame tomar nota. Una escuela, una clase, por eso lo hago pausadamente, repito las cosas, le pongo aquí para que usted tenga nota y todo, para que todos seamos edificados y que el Señor reciba la gloria y la honra. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sumamente agradecido por tu presencia en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por los amados hijos tuyos y hijas que están estudiando. Permite, Padre, que podamos crecer y aprender cada día más. Señor, ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amada familia, esta tarde, el curso de la clase número 9, si mal no recuerdo, del curso de teología. También dimos un curso que se llama El Tabernáculo del Señor. 32 clases dimos, hermano, hace que un mes y medio por ahí, no recuerdo.
dimos el curso del tabernáculo del Señor. Entonces, yo voy a seguir hasta, pido oración por el viaje misionero. El viaje misionero, yo parto para la República Dominicana, abril 20, por una semana. Un viaje misionero con 12 hermanos allá, a ministrar. Vamos a estar en prisión en diferentes lugares, cumpliendo esta misión. Durante esa semana, claro, no va a haber. Yo seguramente voy a estaré en línea, enviaré fotografía, le enviaré para que usted también se goce y vea la obra de Dios en la República Dominicana, en diferentes lugares que vamos a estar. Así que por favor, ore por nosotros, por ese grupo, que el Señor nos unja, nos ayude, y que la palabra de Dios, yo siempre he querido ser misionero. Yo digo al Señor que me retire pronto del pastorado. A los hermanos que están oyendo no quieren que yo me vaya, pero que me retire pronto. Y yo quisiera que el Señor me ubique en el campo misionero. Hay tanta necesidad. Yo digo a los hermanos, ¿sabes lo que yo quisiera hacer? Estar en un campo, un área rural, y enseñar a la gente, no en la ciudad. Yo no quiero la ciudad. Yo he vivido en la capital del mundo, en Nueva York, por 50 años. Un campo allá, el monte por allá. Gente humilde, gente que no sabe leer, personas para explicar el evangelio. Que Dios lo conceda. Amén. Dios le bendiga, hermano. Comparte el contenido.